Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Muy buenas, Carmen. Hola, buenas Hola. tardes. Hola, Buenas tardes. María, Buenas hola. tardes. Buenas, Miriam. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí conmigo tengo a Marta Gutiérrez. Ella es Buenas tardes. psicóloga. Ella Hola. Hola. ha trabajado con nosotros, y sigue trabajando con nosotros cuando puede, ¿vale? Porque también tiene otros trabajos también. Y ella ha estado trabajando varios años en una asociación de autismo, ¿vale? Y tiene mucha experiencia con personas con autismo. Y nos ha preparado pues, una presentación, pues tanto para aquellas personas que tenéis algún familiar, algún hijo, algún sobrino, alguien que tenga algo de trastorno autista, o también para personas que no tienen ningún familiar, pero que les interesa saber un poco en qué consiste este trastorno, qué características tiene, cómo se puede ayudar, ¿vale? Y creo que es importante que todo el mundo tenga idea, porque mirad, algunos de vuestros hijos quizá en clase tengan algún compañero o alguna compañera que tiene TEA. Y también es importante que vosotros habléis con ellos, con vuestros hijos, que tienen, para que entiendan bien, pues, qué le puede estar pasando a ese compañero, por qué de pronto dice cosas, por qué de pronto se mueve tanto, porque es importante que todo el mundo entienda, porque de esa forma, pues, socialmente, pues, podemos ser más comprensivos, podemos ser más empáticos. Bueno, pues, Marta, Empiezo eh, yo. adelante. Gracias, Sergio. Os voy ahora a presentar, bueno, he preparado unas diapositivas con la idea de empezar de cero para aquellas personas que a lo mejor no saben nada. Y como siempre la dinámica, pues habrá un momento en que Eusebio me vaya comentando las preguntas que hayáis escrito o si tenéis algún caso personal que me queráis consultar. Está abierto a todo lo que necesitéis. Me ha gustado mucho lo que ha empezado diciendo Eusebio de, al final me puede pasar o puede que haya un niño en clase de mi hijo o un adulto con el que trabajo y al final conocer la situación en la que vive y bueno, que en realidad sus necesidades o las diferencias y entender por qué puede que actúen diferente, ¿no? Yo me relaciono mucho con adultos también con trastorno en espectro autista y muchas veces sus relatos como es que yo soy como el extraterrestre, soy como el raro, soy como el diferente. Al final todo el mundo es diferente y quizás a veces somos nosotros los que le hacemos sentir diferente. Entonces, mirar desde el ángulo de normalizar, de entender y de muchas veces no juzgar esas rarezas, pues puede cambiar la vida de alguien. O sea que gracias por venir hoy, tanto si os toca de cerca como si os toca de lejos. Y no me lío más, yo os cuento un poco de la nada, ¿vale? Voy a compartiros y nada, espero que os sea muy útil partiendo de ahí. A ver, bueno, entiendo que estáis viendo todos ya las diapositivas y como yo he denominado un poquito esta charla, comprendiendo trastorno autista. Entonces, lo primero creo que es aclarar, ¿no? ¿Qué es trastorno del espectro autista? Pues la definición como tal técnica es un trastorno del neurodesarrollo que afecta sobre todo a la comunicación, la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y la conducta. ¿Qué significa esto de flexibilidad del pensamiento? Pues en muchas ocasiones es la rigidez, la dificultad para los cambios, las conductas muy esquemáticas. Profundizando un poquito más, a mí me gustaría resaltar estas cuatro y a lo mejor pues explicaros, ¿no? Con respecto a la comunicación, podemos encontrarnos una persona que tiene problemas para mantener una conversación o para realizar adecuadamente los convencionalismos sociales. ¿Qué son convencionalismos sociales? Llegar a un sitio y saludar, hablar y mirarte a los ojos, tener una conversación cordial en un ascensor, que todos tenemos, pues se ha quedado buen tiempo, ¿no? Esas cosas aparentemente normales en nuestra sociedad. En otras sociedades será otra. Digamos que a veces tienen dificultad para cumplir esas normas o esos patrones sociales. Y siempre me gusta decir a veces, porque ahora explicaré que al final es un espectro. Entonces, y no tienen por qué cumplir todos los criterios que a nivel técnico, cuando valoramos o evaluamos, podemos decir, mira, si tiene esto, esto, esto y esto, pues,
podemos entender que presenta, ¿no?, este espectro autista, pero la realidad es que cada uno es diferente, ¿no?, como con cualquier diagnóstico. Bueno, otro de los puntos es el que decíamos, interacción social. ¿Qué suele pasar? Pues dificultades para desarrollar, mantener o entender las relaciones sociales. Cuando son chiquititos, la mayor dificultad que se encuentra en la escuela es el hacer amigos o el encajar. Ver a un niño intentando jugar al fútbol, pero claro, al no cumplir esas normas sociales, al no entender bien, le cuesta mantenerlo. Y luego, pues esos adolescentes o esos adultos que les cuesta mantener esa relación, eso de estar pendiente de alguien, eso de estar escribiendo, pues a veces es algo que yo trabajo mucho con ellos. Puede tener incomodidad, situaciones sociales. En mi experiencia, pues por ejemplo, me gusta mucho poner ejemplos para que lo entendáis. No sé si hago bien, pero me recuerda a un chico pues que mencionaba, pues, por ejemplo, las bodas, esos acontecimientos en los que hay que cumplir ciertas cosas, que hay mucha gente, que tengo que saludar a mucha gente, son situaciones sociales que son incómodas. Conductas repetitivas. Por ejemplo, las conductas estereotipadas. Las conductas estereotipadas son, por ejemplo, los movimientos. Un aleteo, un balanceo, un movimiento de pierna, que casi toda la población cuando está algo nerviosa, ¿no?, que mueva la pierna, pues en estas personas pueden ser como más evidentes y depende de la edad, pues se ven unos estereotipias u otras. Además, también pueden ser en la existencia de la monotonía, en la necesidad de rutinas, el estresor que le produce los cambios, los intereses restringidos. Muchas veces le apasiona una temática, entonces uniéndolo con la comunicación y la interacción social, si está en un grupo de amigos y a mí me apasiona los coches, solo hablo de los coches, es un interés tan restringido que el resto de temáticas no le presto atención y me cuesta cumplir con el convencionalismo de escucharte a ti, porque yo estoy centrado en eso que me apasiona. Y la rigidez cognitiva, como decía antes. Y por último, señalar la sensibilidad sensorial. A veces pueden tener hiper o hiporreactividad. Creo que esto como que ya nos hemos concienciado mucho socialmente. Por ejemplo, en algunos supermercados hay una hora en la que bajan el sonido para las personas que tienen hipersensibilidad, o incluso en los parques de atracciones cuando llegan las ferias. No sé si sois conocedores de igual, hay unas horas o unos días en los que se baja la luz, se baja el sonido, porque yo creo que ha llegado esa situación de conciencia social en la que queremos facilitar que estas personas se encuentren bien en entornos comunes. ¿Qué más? Pues mirad, aquí señalaba este dibujito que, como veis, es un espectro y creo que refleja muy bien cómo valoramos el grado del espectro autista. No sé si conoceréis el término Asperger. Antiguamente, bajo criterios técnicos diagnósticos, había una separación y se valoraba como el trastorno de Asperger como esa situación leve del trastorno autista. La realidad es que ahora el DSM-5 lo que habla es de un solo trastorno del espectro autista y 3 grados. Nosotros evaluamos el grado en base al nivel de necesidad de ayuda. O sea, el nivel 1 sería necesita apoyo, pero las deficiencias sociales de comunicación social dificultan el funcionamiento sin apoyo. El nivel 2 necesitaría un apoyo notable. Esas deficiencias marcadas en la comunicación y la interacción social son evidentes e incluso con apoyo. Y el nivel 3, pues son ese trastorno del espectro autista que a la persona le dificulta y necesita una ayuda muy sustancial. Son deficiencias severas que resultan en un gran impedimento para el funcionamiento diario y una respuesta mínima a las iniciativas sociales. O sea, son personas pues, con menos reactividad social. Y volviendo al espectro, como decía, ¿no?, hay una gama de colores. Yo muchas veces hablo de un poco, desde el blanco al negro hay tanta gama en tantos aspectos que podemos encontrar por esos niveles que a nivel técnico es como lo escribimos, ¿no?, o se evalúa. A mí me gustaría ahora parar y ver un poco los mitos. Hasta ahora os he contado un poco, bueno, como psicólogo,
o como profesional de este campo, cómo se valora y qué criterios se evalúan para poder considerar a una persona autista. Pero luego está, digamos que la jerga de la calle o las intenciones que a veces tenemos de pensar acerca de estas personas, y he resaltado algunos mitos que me gustaría hoy que hoy quedaran desterrados. Este dice: las personas con autismo no tienen emociones. Evidentemente, tienen emociones profundas, pero pueden expresarlas de forma diferente. No es la falta de sentimiento, sino la diferencia en la comunicación. O sea, las personas tienen emociones, sentimientos, pero a lo mejor nos podemos encontrar en un conflicto en el que esa persona no llore, en el que esa persona parezca no mostrar que, pues, enfado o diferentes emociones, pero no significa que no sienta, no significa que no sufra, no significa que no se alegre, no significa que no tenga la misma gama del ser humano. Y es importante, sobre todo por lo que comentábamos antes, cuando nos encontramos con otra persona a la que acompañar o la que coincidimos en un trabajo, la que coinciden nuestros hijos, que tengamos en cuenta que esas personas, puede ser que encontremos una persona que parezca fría, pero tiene sentimiento y hay que tenerlo en cuenta. Tenemos otro que es: no quieren amigos. No sé si alguna será mamá de un niño, pero la mayoría de mamás y papás sufren mucho por esto, porque realmente notan que hay etapas, ¿no? Hay etapas vitales en las que los críos, no todos, cada uno somos diferentes, pero hay muchos niños que sufren mucho por no tener esos vínculos, esas amistades, y las desean, pero no saben cómo hacerlo. Como decía aquí, ¿no? Muchas personas con autismo desean tener relaciones sociales, pero enfrentan barreras para conectar con los otros de la manera convencional. Siguiente: el autismo lo causan las vacunas o la alimentación. No sé si alguna vez habréis escuchado esto. La realidad es que, bueno, no sabemos, no hay ninguna evidencia científica de que relacione ni con ninguna vacuna, ni con algún alimento, y la realidad es que no se sabe muy bien por qué. Ahora os explicaré un poquito esto. Yo recuerdo en unas prácticas en otra asociación de autismo en la que había una mamá, pues que pues al final como mamá tú lo intentas todo, somos, bueno, pues es un palo, ¿no? Y al principio, sobre todo, cuando lo intentas gestionar y valorar, pues intentas poder cambiarlo. Y modificaba mucho la dieta de este niño. Y realmente pues eso puede causar complicaciones luego en otro aspecto, ¿no? Entonces es importante que vayamos con evidencia y que sepamos que no hay ninguna evidencia científica alrededor de eso. ¿Qué sí se sabe? Pues mira, primero, que existen factores genéticos. No es solo un gen, sino una combinación que aún puede aumentar la probabilidad. No se conoce qué gen, pero sí que está pasando algo. 2. Factores biológicos y del desarrollo cerebral. Hay diferencias en cómo se desarrolla y cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, en la forma en que las neuronas se comunican entre sí. O sea que en el campo de la neurología se ha podido avanzar y descubrir en este aspecto. O sea que ya sabemos que algo hay diferente. Algunos estudios muestran diferencias en ciertas áreas cerebrales desde muy temprana edad. Y luego también hay que contemplar factores ambientales que siempre están presentes en todo, biológicos y no sociales. Por ejemplo, la exposición a ciertas condiciones durante el embarazo, pues situaciones virales de la epigenética de la mamá, complicaciones prenatales, a lo mejor una edad avanzada en los padres, pero ninguno de estos factores que estoy comentando por sí solo causa un autismo. Es decir, soy mamá, he tenido un hijo con autismo, soy papá, he tenido una hija con autismo. Yo no puedo controlar eso, no soy culpable y no se sabe qué ha podido pasar. A lo mejor, ojalá que algún día sepamos para poder gestionar. Vamos a seguir con los mitos y sería: las personas con TEA son genios o tienen habilidades extraordinarias. Yo recuerdo cuando era niña que mis padres en su momento intentaron hacer un muy buen trabajo, ¿no? De enseñarme que había un compañero que tenía este espectro.
y me explicaban que eran genios, que entendían las cosas de manera literal. Y en esta parte sí que les digo, no es necesario. O sea, son personas tan apasionadas que a veces en lo que le apasiona pueden ser auténticas bestias. Y son personas como cualquiera, es decir, por estadística, dentro de 100 personas habrá una que sea muy extraordinaria, ¿no? Igual, pues dentro de 100 personas que tengan autismo habrá una súper extraordinaria, 90 personas comunes y normal y otra persona que tenga una dificultad, una deficiencia cognitiva, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que no, el autismo no causa una habilidad cognitiva extraordinaria, pero evidentemente pueden tenerla. Vamos a ir a ver un poco también cómo se detecta, ¿vale? Que al final es un poco, bueno, me interesa, mi hijo tiene, ¿qué le pasa? Sobre todo se empieza, es algo que tiene que venir, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, viene desde el desarrollo neuronal. Es muy rara la persona que no ha tenido, bueno, es que si no ha tenido síntomas desde pequeño y de repente con 40 años tiene estas situaciones o estas dificultades, seguramente se deba a otra cosa. Esto no significa que con 40 años no se diagnostique. Nosotros, o sea, yo cuando trabajaba en este campo he valorado muchísimas personas adultas. Tenía un grupo de adultos de 10 personas maravilloso, me encantaba, y todas las valoramos y las evaluamos allí desde la asociación. ¿Esto qué quiero decir? No es que ellos tengan trastorno del espectro autista desde los 40 años. Lo tenían desde que eran pequeños, pero no se habían dado cuenta o nadie había atendido esas necesidades. Desde pequeños, ¿qué podemos observar? Pues los signos de alerta en la infancia suelen ser el contacto visual, el lenguaje, o bien está retardado, o a veces los niños pequeños tienen un lenguaje como muy elaborado, que resulta extraño, ¿no? Resulta diferente. Tiene una dificultad en el juego simbólico. El juego simbólico es cuando un niño imita situaciones ordinarias. Por ejemplo, coger con esta mano y hacer de teléfono. Eso es un juego simbólico porque de alguna manera esto está siendo un teléfono. Un teléfono es un símbolo, utilizar símbolos en el juego. Eso ocurre alrededor de los 2 años. Si tiene una afectación importante, es normalmente bastante evidente porque ellos no hacen ese tipo de juegos. La atención conjunta hace referencia a cuando, un ejemplo sería mamá o papá, niño y un objeto, o unas pompas. Cuando la mamá echa pompas, el niño mira las pompas y mira a la mamá, porque está ejerciendo un aprendizaje de ver cómo se reacciona a esta situación, cómo reacciona mi mamá. Pues a muy temprana edad puede ser que estos niños no tengan esa o no elaboren en su momento, pueden hacerlo más tarde o tienen un retraso en esa atención conjunta, no buscan la mirada de su mamá, esa complacencia o ese aprendizaje más social. ¿A qué edad se suele detectar? Pues se puede detectar casi desde los 18 meses. Como yo decía, el juego simbólico aparece alrededor de los 2 años, la atención conjunta también, con lo que un poquito antes ya podríamos ver. Si os fijáis, con 18 meses es cuando empiezan a decir las primeras palabras, con 2 años ya suelen tener 2 palabras o más o menos. Al final sabéis que el desarrollo de un niño también tiene un abanico enorme. Pero sí que, sobre todo en casos un poquito más agudos, con 18 meses se va a poder ver ciertas dificultades. Como decía también, he tenido personas de 60 años que hemos diagnosticado, o sea que eso no quita que después no pueda resultar que eso que me pasaba y eso que yo hacía, resulta que tengo ese patrón, esa manera de funcionar porque encajo en este diagnóstico. ¿Quién diagnostica? Supongo que cuando nos encontramos con esta situación tenemos esta duda. Pues a la hora de la verdad, en Murcia, vamos a centrarnos aquí, psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos son los que trabajan en la seguridad social. Neuropediatras, los equipos de orientación, es decir, en los centros educativos o las asociaciones especializadas. Si yo me encuentro con esta situación, oye, mi sobrino, mi hijo, mi vecino,
y resulta que tiene un retraso importante del lenguaje. Tiene 2 años y medio y dice mamá y papá. Lo vemos que no se relaciona con los niños de la misma manera que otros. Encuentro esas rarezas que tenemos, que no hace falta estudiar mucho para decir, uy, puede que pase algo. ¿Qué hago? Pues lo que haría, ¿no? Ante cualquier situación extraña, vamos al pediatra o al médico cabecera si es un adulto, y el pediatra es el que deriva a salud mental, ¿vale? O al CEDIAT. El CEDIAT es un centro de desarrollo infantil y atención temprana. Yo sí que os animo a que si os encontráis en una situación, primero de todo, cautela. Si es mi hijo, tengo el poder y adelante. Nunca le va a venir mal a un niño que yo le pregunte al pediatra si esto que le pasa es normal o no. Es que no le va a venir mal. Es que yo he ido y le he dicho al pediatra, ¿esto es normal? Y me dice, sí, bueno, pues ya está, pues me voy a mi casa tranquila. Oye, pues mira, es normal, pero si en 2 o 3 meses esto no ha avanzado, lo vamos a derivar al CEDIAN y que lo valoren. Y si lo valoran y dicen algo, qué miedo. Pues si lo valoran y dicen algo, será maravilloso porque habremos detectado cuanto antes una dificultad que va a tener mi hijo, quiera yo o no quiera verlo. Y la realidad es que la atención temprana es maravillosa. Cuanto antes se pueda trabajar con ese niño para ayudarle a entender el mundo de manera más común, pues le vamos a facilitar la vida. Así que no sé si estáis en esa situación, pero también por el otro lado, si no soy yo la mamá y soy la vecina y yo me he encontrado en esa situación de hasta qué punto es mi papel decirle a esa mamá que esa situación es extraña o no. Yo ahí os diría que calma, que al final los papás van viendo y actuando. Si tenemos mucha confianza adelante y si no, pues podemos darle sus tiempos, podemos ser más cuidadosos, porque al final el proceso de aceptar que mi hijo tiene una dificultad puede ser dura, puede ser difícil y bueno, luego si tenemos tiempo de hablar y queréis y habéis vivido alguna situación, también os invito porque estos espacios son maravillosos no solo para aprender de una ponente que viene a soltarme el discurso, sino para aprender de otras personas, de otros papás, de otros familiares, de otros adultos que, que hayan pasado por una situación y me pueden dar su consejo, su apoyo y eso me parece idóneo. Sigo. ¿Qué otro profesional? Los docentes. O sea, nuestros hijos pasan la vida en el cole. Ellos también nos pueden derivar al EOEP, que es el equipo de orientación educativa y psicopedagógica, o al EO, que es el equipo de orientación. ¿Qué diferencia hay? Pues unos son los que trabajan en primaria y otros en la ESO. En los institutos tienen un departamento de orientación y en los colegios hay un equipo que va rotando por diferentes coles. Allí hay personas que concretamente, por ejemplo, son los orientadores educativos y realizan valoraciones. Son personas especialistas en valorar dificultades de aprendizaje. Y dentro de esas dificultades de aprendizaje también entra pues, esta situación del trastorno del espectro autista. Con lo que, resumiendo, me encuentro en una situación, yo no soy especialista, voy a acudir a ellos y tengo al pediatra y a los profes que me van a saber asesorar, que me van a derivar. Y dentro de los profes, equipo de orientación o el EOE. Sigamos. Os cuento un poquito datos para que tengamos en cuenta, ¿vale? Son estadísticas. En el mundo hay 62 millones de personas con TEA, o sea, 1 de cada 127. Es una prevalencia estimada entre 1 y 2 en población infantil. Esto es un dato que recojo de la Organización Mundial de la Salud. En España, según la información que vuelca Autismo España, 91.877 alumnos con TEA, o sea, 1,10% del alumnado. Y hay un aumento del 17,7% del curso anterior al que lo valora. Un mayor crecimiento en niñas frente a niños. Y luego, concretamente en la región de Murcia, hay más de 6.500 alumnos escolarizados con TEA, 1 de cada 100. En salud mental mencionan que hay 14,34% de menores atendidos que tienen TEA. Esto lo dice FAUN, que es la organización de Murcia de autismo. ¿Qué podemos ver con esto? Yo hago un análisis claro, ¿no? Vemos que hay un aumento
y también recoger un poco ese aumento en niñas. Aquí podríamos debatir un poco el por qué hay un aumento, ¿no? Estará esa temática de, uy, pues serán las pantallas, pues serán la comida, será... Bueno, puede ser, no lo sabemos. La realidad es que ahora sí que hay más conciencia y eso sí que es evidente. Yo creo que una de las posibles explicaciones de esto es que cada vez más papás nos atrevemos a dar el paso de llevar a mi hijo a atención temprana y a pesar de que tenga dificultades mínimas, porque a lo mejor son mínimas y simplemente es diferente, pero puede desarrollar su vida con plena normalidad. Pero a pesar de eso, me atrevo a que le pongan un diagnóstico para que reciba todos los apoyos que necesite y le pueda venir genial. Y con respecto a las niñas, es un dato curioso. Bajo mi experiencia, las niñas no actúan, o sea, la mujer femenina no actúa de todo como los patrones que están establecidos a nivel de SM, como decía, que son los documentos oficiales para diagnosticar desde psicología o el CIE, desde la medicina. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues hay unos criterios, pero yo bajo mi experiencia me he encontrado con que las niñas de alguna manera van tapando y saltan con otras cosas y cuando rascas un poco resulta que lo que hay aquí es un trastorno de espectro autista. Lo que pasa es que pues, se ha desenvuelto bien en esta faceta o se ha ido limando por aquí y no lo habíamos dado cuenta. Y suelen surgir más tarde. Yo tengo la creencia de que esa subida en el porcentaje, ¿no? De que vemos que cada vez hay más niñas, no se puede tratar de esto, ¿no? De que también como profesionales nos estamos dando cuenta de que hay que mirar también con otra lupa y analizar un poquito más en el caso de las niñas, porque resulta que no cumplen los criterios tal cual o lo vemos más en los niños o, como repito, en los hombres, porque a mí me gusta hacer mucho hincapié porque he trabajado mucho con adultos y es una realidad que los niños se convierten en adultos y siguen con este diagnóstico. Bueno, ahora, llegado el caso, no sé si vamos a seguir un poquito antes de las preguntas y paro un poco en este punto de, ¿y ahora qué, Marta? Ya me has contado el rollo, a lo mejor los que no lo sabíais, guay, los que ya sabíais ya teníais conocimiento de todo esto. ¿Cómo acompaño yo a mi hijo, a mi familiar, a mi alumno? A lo mejor algunos sois profesor, a lo mejor algunos sois monitor y os encontráis con esta situación. O como decía, estamos en el trabajo y es mi compañero el que, uy, pues yo no sé si tendrá este diagnóstico o no, pero a mí me está encajando con lo que me cuenta Marta. A nivel, mi hijo, como decíamos, la detección temprana es fundamental, consultar con especialistas. A nivel terapia, desde bien pequeño, cuanto antes, logopeda, porque al final a veces hay un retraso en el lenguaje, la terapia ocupacional o la psicología hacen muchísimo. Normalmente en casi todas, yo creo que sí, no digo todas porque me puedo equivocar, suelen hacer en todas las asociaciones, tienen como servicios y dentro de los servicios suelen hacer grupos, trabajo con grupos reducidos en los que aprendamos pues a socializar emociones, a gestionar las emociones, a verbalizar, ya aprender sobre todo eso de convencionalismos sociales y también tienen el servicio individual, porque al final como cada persona somos diferentes, la psicología ahí hace un papel fundamental para entender, escuchar y orientar a esa persona en su camino. Muchas veces pues es súper útil esa mano, ¿no? Ese apoyo el día a día. Por eso hay muchísimas asociaciones que hacen un papel muy bonito acompañando. Luego además hay otros servicios como puede ser acompañar a las familias, que eso también es muy importante, que cuando nosotros somos papás, somos tíos, somos familia, también a veces necesitamos que nos cuiden y que nos escuchen y desahogar y juntarnos con otra madre a tomar un café y decir, ¡ah, no puedo más! Como lo dice cualquier madre también, ¿no? A veces nos podemos ver desbordadas. Y digo madre y padre, me identifico como madre por ser femenina, pero vamos, padre lo incluyo totalmente. ¿Qué puedo hacer en casa? Pues mira, el mejor consejo es rutinas claras. Depende de la dificultad, pero le va a facilitar mucho los apoyos visuales y como con cualquier niño, celebrar los logros, los avances, los éxitos de mi hijo junto a él y acompañarlo.
Y con respecto a mi entorno, sensibilizar a los familiares y a la escuela. Yo también me he encontrado también en otras facetas de mi vida, he sido monitora y me he encontrado con dificultades, o sea, he evidenciado cómo un niño tenía X dificultades y sus padres no me lo decían. Es verdad y también entiendo y sé que a veces estos niños, pues si yo como madre le digo, pueden sufrir ciertas estigmas. Entonces hay que confiar, aunque se tenga ese miedo a ese estigma, confiar en el profesional para que él se forme, no una formación, no va a estudiar una carrera, pero sí que entienda y sensibilizar qué es lo que necesito con mi hijo. Cuando yo fui monitora he tenido varios extremos. He tenido una mamá que nos lo ha explicado, que nos ha traído su agenda, su libro de rutina. Mira, mi hijo, habría que explicarle muy bien lo que vais a hacer y él entonces está tranquilo. Y he tenido otro extremo, él. Te dejo aquí y claro, al final tú tienes que deducir qué está pasando y eso complica la conexión y el trabajo con los chicos. Entonces, bueno, entiendo también porque es verdad que también otros papás me han dicho como en actividades han estigmatizado y han echado, ¿no? A lo mejor han puesto a mi hijo con niños más pequeños porque le he dicho que tenía TEA y mi hijo no necesita eso. Bueno, estará ahí el juego de dónde estoy metiendo a mi hijo y con qué profesionales. Pero yo creo que sí que es muy importante comunicar porque hay que sensibilizar y normalizar que no tiene la gripe, que no le va a contagiar nada a nadie, que tiene esta manera de proceder y quiero que lo entiendas. Si ahora mismo se pone a gritar, quiero que sepas cómo necesito que actúes con mi hijo. Porque a lo mejor otro niño le pega a otro y tú pues lo apartas o ya no le dejas jugar al siguiente juego o tiene que pedir perdón. Pero con mi hijo resulta que él no lo ha hecho, sino como un gesto de estereotipia porque estaba nervioso. Entonces, es importante. ¿Vale? Bueno, tip para autismo en casa, es decir, consejos. Como ya decía, he puesto esta imagen porque me ha parecido como mucho más visual, más fácil, ¿no? Creo rutinas, un calendario. Es muy sencillo cuando esto le viene bien a todos los niños. No sé si tendréis niños con estas características en casa, pero si no los tenéis les va a venir genial. Es mucho más fácil que el niño entienda cómo va a ser el día si yo siempre nos levantamos a las 8, nos lavamos los dientes, nos vestimos, desayunamos y nos vamos, a que un día resulta que nos vamos sin desayunar, al día siguiente resulta que no me he visto yo y me viste fulanito, eso genera caos y a veces pues estos niños a lo mejor resulta pues tienen más incomodidad y no verlas venir les causa más estrés. Comunicación visual. En algunos casos se acompaña mucho incluso la lengua de signos. Yo en la asociación donde estuve de práctica al principio estaba en una escuela de verano y aprendimos lengua de signos porque había niños que le era mucho más fácil. Y luego dibujitos. Supongo que algunos conoceréis que se llaman pictogramas, que son dibujitos de lo que va a ir pasando. Los niños en preescolar funcionan así. Y luego hay niños que por dificultades siguen funcionando así y les viene muy bien que en casa tengamos esas imágenes para señalar lo que toca, lo que vamos a hacer hoy, porque evidentemente entiendo que la rutina no siempre es la misma. Luego llega el sábado y no nos tenemos que levantar a las 8. Pero si yo el sábado cuando me levante sí que tengo mi pictograma y le digo a mi hijo cómo lo vamos a hacer, este dibujito de primero nos levantamos, nos lavamos los dientes y hoy vamos a ir con la bici. Entonces él ya va previniendo lo que va a pasar y eso genera calma. Y como decía, nos genera calma a todos. Pero bueno, hay personas que tenemos más facilidad para vivir en el caos y pues estas personas suelen no tenerla. ¿Qué podemos garantizar? Pues espacios tranquilos y seguros. Quizá en casa somos 5, hay 3 hermanos, yo no puedo garantizar que no estén jugando, que no se estén peleando, que no estén gritando, pero sí puedo garantizar un espacio para él, que cuando hay caos él tenga donde refugiarse. Pues una habitación, un sitio de lectura, un espacio. Este es el sitio de fulanito para desconectar, para tranquilizarse. Fomentar la interacción social progresivamente. Como decía, en casi todas las asociaciones hacen grupos reducidos. Y al final no se trata de que como mi hijo no le cuesta relacionarse, pues yo lo aíslo porque se ríen de él. No,
vamos a ir poquito a poco. Voy a elegir actividades donde encuentre población más sensibilizada, voy a elegir cosas que a él le puedan motivar más y poquito a poco fomentar que él interaccione. Reforzar positivamente, apoyo en la comunicación, como decía, por ejemplo, la lengua de signos o los pictogramas, trabajar en las habilidades de la vida diaria e involucrar a toda la familia. Trabajar en las habilidades de la vida diaria no es más que hacer que mi hijo sea autónomo en cada edad, con su respectiva responsabilidad, ¿no? Desde lavarse los dientes, a atarse las cordoneras, poco a poco y adaptándonos a las habilidades o necesidades de nuestro hijo. Y ahora, dentro de este proceso de acompañar a mi hijo, hay un vídeo que me encanta y que dudé mucho si ponéroslo al principio o ahora que estamos hablando un poco de la familia, y habla un poco de las expectativas. Sin más, os lo voy a poner. Si no se escuchara cualquier cosa, me paras, Eusebio, pero yo creo que va a funcionar perfectamente. Le doy. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. Es todo tan emocionante. Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Espero que os haya gustado tanto como a mí me gusta este vídeo. Pues como decía, al final, cuando sobre todo nos plantamos en el momento del diagnóstico que hemos hablado antes, pues muchas familias yo creo que se tienen que ver así, ¿no? Todos proyectamos un camino de cómo va a ser mi vida, cómo va a ser todo, y de repente pues mi hijo tiene esas dificultades que yo pues, no hubiera deseado. Y el principal consejo, ¿no? de ese acompañar a mi hijo, y me encanta esta metáfora porque van, si os dais cuenta, ¿no? Esos padres acompañando en la montaña y dándose cuenta de que la montaña también tiene sus momentos preciosos y evidentemente pues cuesta andar por la montaña y a veces hay tormentas, pero la maternidad y la paternidad es un poco así. Uno estamos en la montaña, otro en la playa, otro en el desierto, y adaptarnos y aceptarlo es una de las principales cosas que tenemos que hacer para partir y recoger todos los apoyos y acompañamientos que nos puedan hacer. Que eso es una de las cosas, ¿no? Ese impacto en el diagnóstico de la familia, una de las cosas que yo quería resaltar. Para mí también otra de las cosas que yo quería destacar aquí es la importancia del acompañamiento emocional. Creo que lo he mencionado sutilmente con ese café en el que nos acompañamos con otros padres, con ese
vincular, por eso las asociaciones son muy buenas en estos casos, porque al final pues hay muchos profesionales, tengo contacto con otras familias, mis hijos tienen contacto con otros chicos que se parecen a él, que tienen esas dificultades igual que él y que quiera o no, pues a lo mejor se entienden más que con otros chicos. Y adultos igual, como decía, también he llevado de todas las edades y en mi grupo de adultos además, es más complicado cuando eres adulto, pero el poder de repente hacer una amistad o un contacto de apoyo que me entienda, que entienda por qué yo pienso así y por qué he actuado así de esta manera y que no me trate como el resto de mi familia o el resto de la población que me dice que cómo hago eso, el partir, ¿no?, de ese acompañamiento. Como familia necesito lo mismo que mi hijo, lo mismo que mi marido que resulta que tiene autismo, lo mismo que mi primo, lo mismo. Necesito acompañamiento, necesito sentirme entendida, necesito conectar con personas que se parezcan a mí, que me gusten lo que a mí me apasiona, que me acompañen. Y en este caso, cuando tengo una dificultad o cuando tengo un familiar con una dificultad, necesito el asesoramiento y el apoyo de expertos. Y, no está, y está genial. Y tenerlo es maravilloso, poder relatar, que me orienten, que me escuchen, el asesoramiento profesional y también el asesoramiento a nivel emocional, porque sobre todo habrá etapas en las que yo puedo estar más débil y necesitar cuidarme y necesitar que me orienten a cómo enfrentar las situaciones que van viniendo en mi vida. Supongo que estas frases pueden venirnos bien a cualquiera, haya un hijo con una dificultad o no, porque la vida, al final, ese acompañamiento emocional es vital. Pero cuando vas a la montaña en vez de a la playa, cuando tú esperabas ir a la playa, pues a lo mejor un poquito más. Luego también mencionaros que existen ayudas económicas y administrativas, sobre todo en el aspecto cuando hay un grado de discapacidad o de dependencia, e incluso cuando hay una dificultad de aprendizaje con respecto a las becas escolares. Si tenéis alguna duda de esto, a lo mejor no soy experta, pero sí que puedo comentaros sutilmente a grandes rasgos, porque sí que es verdad que hay que estar muy actualizada en este campo y puedo fallar en algo, pero sí que si tenéis cualquier duda me comentáis. Lo de las becas escolares es que en los centros educativos, si a mi hijo lo han diagnosticado pues de TEA o de algunas dificultades educativas, de aprendizaje, mejor dicho, y ellos, digamos que ese diagnóstico va acompañado de una orientación de apoyos. Y imaginaros que le dicen, oye, pues necesitas 2 horas de apoyo en el lenguaje. Pues como en el centro educativo solo le facilitan uno, existen becas para que puedan acudir a una asociación y también les pagan. Muchas veces, normalmente, se lo pagan después, o sea, a lo mejor van pagando sus cuotas y al final de año o a mediados la administración le hace un abono de una cantidad que hayan considerado que era lo necesario, tienen que presentar factura y todo eso. Y el tema del grado de discapacidad y dependencia, pues ya me adentro y os cuento un poquito más. Si se solicita, pues tienen pues, algunos beneficios fiscales, como cualquier discapacidad o dependencia, ¿vale? Eso será ya, pues depende del grado y hacen una valoración desde el IMAS y normalmente, pues desde vuestra parte es presentar la solicitud y los informes que avalen y que cuenten un poco la situación de esa persona. Ahora quiero adentrarnos en las estrategias educativas. No sé, Eusebio, si ves bien hacer un parón por si hay alguien que haya preguntado algo, si queréis comentar antes de continuar. Bueno, si queréis podemos hacer un pequeño descanso para ti, para que recuperes un poco la voz. Para que habléis vosotros. Y si alguien quiere comentar, aquí sí se han puesto algunos comentarios, ¿vale? Al hilo de lo que tú ibas diciendo, pues sí ha habido algunos comentarios que los voy a ir leyendo porque así también las personas que luego escuchen este episodio en audio, pues, por ejemplo, decía Francisca, dice, mi hijo es autista, va a cumplir 17 años. Sí tiene amigos, pero muy poquitos. Vanessa, según su experiencia, dice que los pediatras están muy, muy verdes en la detección. Lo mejor es pedir derivación a neuropediatría si hay alguna sospecha. Vale, Fran- hago. Sí. Efectivamente, me gusta mucho el primer comentario, ¿no? De mi experiencia, ¿no? La Ujú. mujer, que creo que es Francisca.
hay personas con autismo que tienen muchos amigos. Es verdad que no es lo típico, pero es verdad que a veces no sé, es que caen en un sitio, a veces tienen la suerte de caer con chicos que le entiendan, que conectan. Y es verdad que con 17 años, pues, hay muchos que tienen muchos amigos, otros que tienen pocos, pero me alegro mucho de que tenga al final, yo creo que la adultez nos hace saber que con pocos amigos nos vale, ¿no? Con que Sí, sean buenos, entonces, pero sí que es verdad que yo, por mi experiencia, pues, es una preocupación de las familias a veces. Son etapas, ¿no?, de que muchos niños, pues, dicen: "Ay", sobre todo cuando las amistades no son tan cercanas, ¿no? Los niños juegan en el parque con cualquiera, luego van a tu casa y, pues sí, mi amigo, pero todos son amigos y ninguno es. Entonces, hay, pues, muchas veces que te refleja esa preocupación de por qué está en el parque y no hace amigos, porque no conecta, porque pero pero es verdad que, bueno, me gusta que ponga ese ejemplo contrario de no tienen por qué cumplir esa situación. Y con respecto a los pediatras, efectivamente, es que ellos no valoran. La idea es que es la vía de entrada, o sea, para ir al neuropediatra te tiene que derivar el pediatra, para ir a un CEDIAT te deriva el pediatra. Lo digo porque, bajo mi experiencia, con todos los problemas de salud mental, a veces, bueno, pues tengo un problema de salud mental, acudo a salud mental, no, es al médico de cabecera, con lo que entiendo que en pediatría es el médico cabecera del niño y, pues, evidentemente ya el profesional que me toque. Me he encontrado con gente que dice: "Es que no me quiere derivar". Me he encontrado con mamás de: "Es que el pediatra no me deriva", también por la zona en la que viváis, porque en la zona del Mar Menor, concretamente el Hospital del Barco, que tiene salud mental, están fatal casi siempre con respecto a los profesionales, porque tienen ausencia y muchas veces no es que el pediatra no derive, es que dice: "¿Para qué?". Si es que si no es suficientemente grave no te van a atender porque no tienen. Entonces, bueno, pues sí es verdad que ya está ahí el proceso de administración y ya la queja que tenemos que hacer, pero bueno, la idea era un poco que supierais cómo actuar o a quién acudir. Y sigue. mm, A ver si hay más cositas. vale, sí. Pues también comentaba, Francisca, decía, a mi hijo se lo detectaron en el colegio con 3 años y desde entonces hemos tenido apoyo en los centros docentes, salud mental, asociaciones y apoyos que hemos buscado a nivel particular y la verdad es que está muy bien. Pues, otra vez me alegro muchísimo. Gracias, Francisca, por contar tu Ujú, experiencia, porque es que es la importancia de la atención temprana. ujú, De que desde pequeñito no nos vendemos y digamos, si hay un problema vamos a solucionarlo. Y no solucionarlo, porque es verdad, perdonar, pero esto no se soluciona. El TEA no es una enfermedad, es una característica, es una condición. No se soluciona el TEA, pero sí se solucionan los problemas que van surgiendo y que le van a surgir a cualquier hijo que tenga. Pero a ellos, pues con esa dificultad necesitan más apoyo o apoyos diferentes. ujú. Mari Carmen hace énfasis en que dice, es muy importante aceptar el diagnóstico por parte de sus padres. Bueno, me ha lo Mm, mismo que hemos sí. dicho, ¿no? Que yo decía. Dice, mi hijo, Mari Carmen mismo también dice, mi hijo de 19 años, cuando no sabe reaccionar, contesta, es que soy autista. Uy, ¿pero tiene de Bueno, autismo o no? Esa sí, sería una buena pregunta, es decir, no es sí, no, parece ser que sí, es Mari Carmen, que es la misma que ha dicho, supongo que sí, sí, que, pues, pero que ¿por ha qué no? buscado una Es que buena... el humor y pues sí que, pues sí, Sí, bueno, que no y es que me nada malo, oye, que es entiendan. que no respondo, pero es que soy autista. Es Pues sí, gracioso. mira, a veces las personas, bueno, el humor es clave, ¿no? En el proceso de mejora personal, ya aplicado a todo. Pero mira, no sé qué trabajo habrá llevado tu hijo, pero una de las cosas principales que por lo menos yo he trabajado a nivel individual es aceptar que yo tengo estas dificultades, voy a intentar mejorarlas, pero sí que es así. ¿Y por qué no puedo luchar contra mí? Entonces, al final, que si tu hijo es como, pues perdón, si no lo he hecho bien, perdona, porque no lo he pillado, ya está. Ujú. Maravilloso. Ya, bueno, Patricia dice que el vídeo ya lo había visto, pero cada vez que lo ve se emociona. La verdad es que el vídeo es muy bonito. Eso. María dice, en la Comunidad Valenciana no hay ayudas para terapias porque dicen que con el colegio está cubierto, pero en el cole faltan manos. Aquí también.
Es verdad que lo que os comentaba, que sí que existen las becas escolares de cara a que, pero al final se externaliza y se privatiza ese apoyo porque no hay suficiente. Ojalá los colegios estuvieran bien dotados. En la comunidad autónoma de Murcia, o sea, en la región de Murcia, pues siempre, yo creo que siempre nos podemos quejar. Hay muchos perfiles, hay, yo creo que un proceso de valoración muy positivo, pero pues yo creo que no dan abasto. O sea, al final muchas veces, por ejemplo, en los institutos hay un orientador para 1000 alumnos. Pues evidentemente, si tu hijo tiene que ser valorado, pues a lo mejor tiene la suerte de ser primero o que lo evalúen en junio y ya para el año que viene te hago algo. Pero bueno, al final contamos con eso y no todo el mundo tiene en el bolsillo dinero para tener más terapias privadas. Pero bueno, también es verdad que las asociaciones reciben apoyos y tienen servicios muy bonitos que pueden ayudarnos. Pero sí, o sea, la queja de la Comunidad Valenciana entiendo que aquí también la tendrán muchos padres. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que sí que hay, que son muchos servicios y mucha gente. Las asociaciones ya sabéis que son gente que genera una empresa o una asociación por vocación o por voluntad. Y muchas veces las asociaciones nacen de los padres que tienen interés o de personas que a nivel social tienen pues eso, un interés o una pasión por ayudar y empiezan ahí, tiqui, 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 y puede que sean grandes asociaciones, pero que detrás hay gente que no cobra nada y que su intención es buena. Con lo que, bueno, lo digo porque también tomemos conciencia así de lo que hay detrás de una asociación del trabajo duro y de muchas veces lo poco valorado que pueden estar, que hay. Y asociaciones de autismo yo conozco muchas y son casi siempre tienen detrás mucha gente muy bonita. Así. Bueno, ya me enrollo con cualquier cosa, ¿eh? Dice Gloria, en mi caso, los que se retrasaron en el diagnóstico fueron en atención temprana. En Astus, Cartagena y en la 11 me ayudaron mucho. Patricia dice, el problema muchas veces también depende del orientador del colegio. Yo tenía el informe del pediatra para que lo valorase el orientador a mi hijo pequeño, teniendo a mi hijo mayor diagnosticado de TEA y tardaron un año en verlo. Así Pues, que para que lo viera la orientadora y luego derivarlo a salud mental han tardado casi un año y medio. pues ahí la queja que yo decía, ¿no? Cuando alguien ha comentado lo de Valencia, he dicho, aquí también. Conozco orientadores maravillosos y hacen lo que pueden, ¿no? Pero es verdad que, claro, como padre, perdona, pero mi hijo, estamos a tiempo. Nada, pues sí, es verdad que además ese patrón genético, esa clave que ha dicho mi hijo mayor, debería haber sido un patrón para decir, oye, es bastante probable porque esta mamá ya sabe y estos profes y esto. Pero bueno, si tú ya, entiendo que si la mamá ya tenía esa fuente, seguro que ha trabajado con su hijo desde el punto de mira y le habrá apoyado, a pesar de que a veces las instituciones pues fallan. Lola dice, mi hijo tiene 5 años y está diagnosticado desde los 2 años de TEA nivel 1. Obviamente es muy pequeño y está bastante bien integrado y no sabe aún la condición que tiene. ¿Cuándo deberíamos decírselo? ¿A qué edad? ¿Y cómo hacerlo? Pues yo creo que es importante que no pongamos una fecha. Es importante que se normalice. Tú a tu hijo de castaño no le sientas y le dices, cariño, tengo que contarte que tú eres castaño. Tu hijo te va a decir, ya lo sé, o sea, de castaño, que tiene el pelo castaño. Entonces es algo que yo creo que hay que vivir con naturalidad y no necesariamente requiere una charla de esto es lo que tú tienes o es lo que... No, es algo que tú eres y que a ti te pasa y tú tienes estas dificultades y se adapta el lenguaje a la edad que tiene. Un niño de 5 años es cuando vengan las dificultades se le explican y vendrán porque no se frustra mucho y cuando sea capaz de entender le diré, cariño, es que tú te frustras un poquito, a ti te cuesta más la gestión emocional, por eso vamos a Laura, la psicóloga, ¿te acuerdas? ¿Y qué vas a trabajar hoy? Y eso se irá traduciendo conforme sea más mayor. Yo recuerdo trabajar con grupitos de 10, 11 años y como psicóloga era en plan, venga, vamos a ver el TEA. Y uno decía, eso es lo que yo tengo, eso me lo ha dicho. Y otro decía, ¿qué es eso? Digo, venga, vamos a verlo. Y lo íbamos viendo y decía, pues sí, eso a mí me pasa. Pues eso, pues, y salieron de allí tan contentos. Mira, mamá, tú sabes qué tal.
Entonces yo creo que es algo progresivo, que fíjate que en la misma edad había niños que lo sabían, otros que no, y yo creo que la mayoría de las veces no hace falta sentar y decir, oye, que tú tienes esto. Es algo que puede ir surgiendo y ponerle nombre desde el principio. Si se pregunta, si un niño te pregunta, ¿a qué? ¿Vamos a la asociación? Tal. Porque claro, aquí estamos porque los chicos que tenemos Asperger, los chicos que tenemos autismo, los chicos que tal. Y fíjate, yo lo veo como algo más natural. No sé si esto resuelve tu pregunta, porque creo que la duda la vas a tener todo el rato, pero evidentemente con 5 años es naturalizar. Cariño, tú tienes esta dificultad, pero con su lenguaje. Y poco a poco se irá viendo. Yo creo que es una pregunta que ahora mismo no puedo contestarte y no puedes contestarte tú a ti misma. Lo irás viendo cuando tu hijo tiene que ponerle una palabra o no. Y ya está. Desde el cole, muchas veces como tienen apoyos, como salen fuera, como tal, pues hay un momento en que algo dice, mamá, ¿y por qué yo tengo que salir? Cariño, porque a ti te cuesta esto. Como, pues fíjate, porque. Y concretamente a muchos niños les cuesta tal cual porque presentan TEA. Y tú sabes por qué aquí pone TEA, porque algo que a lo mejor tiene que surgir, no lo veo algo como tan, siéntate, no lo Ujú. sé. Pero con calma, sí es que es algo. A mí mi madre nunca me ha explicado que yo era simpática, por así decirlo. Lo he descubierto. Y lo he descubierto porque iba a la calle, porque no sé qué, pues no sé cuánto, y dice, ay, mira qué simpática, ay, mira". Pues esto igual. Pues llegará un momento en que le dirá, pues, hijo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo eres? Qué rígido, hijo, qué no sé qué, tal. Y es que es así, es que es lo que es, no pasa nada, no, pues ya está. Como dice, creo que era Francisca, pues llegará un momento que tú con 19 años digas, es que soy autista. Y es algo que socialmente ya se habla mucho. Entonces yo creo que ellos ya llegará el momento en que alguien les cuente que es un autista y dirá, por lo que soy yo. Y no sé, yo no me preocuparía, intentaría relajar esa preocupación. Sí, bueno, no lo puede evitar. Vanessa dice Sí, que es no, no. que lo han diagnosticado en el mes de marzo, que están aterrizando y que les preocupa bastante. Dice que es Asperger de grado 1. Bueno, Como habéis visto, el grado 1 es el nivel más flojo dentro de ese espectro. ujú, Sería un poco el que antes decíamos Asperger. O sea que es el que las expectativas son buenas. Cada uno pues, tiene una dificultad y no podemos decir, pero al final, mira, yo muchas veces lo que he descubierto cuando decía a una familia el diagnóstico, o que yo lo que deseaba es que os llevarais el lado positivo, decir, por fin alguien me da un nombre a esto que nos pasa. Y por fin sé dónde acudir. Y por fin sé qué apoyo buscar. Y por fin sé cómo ayudar a mi hijo, porque no me estaba expresando qué le pasaba y yo no sé cómo me tiene que expresar. Y ahora resulta que yo pongo 3 imágenes y mi hijo me dice que tiene ganas de hacer caca, porque me enseñan la caca. Y fíjate tú qué sencillo y lo del caos que montábamos aquí en mi casa. Entonces, pues yo es un deseo que siempre he sentido, que lo vean desde esa perspectiva, porque lo que pasa sigue pasando y ahora le he puesto un nombre que me va a ayudar, solo eso. Estáis aterrizando, pero tu hijo sigue siendo el mismo que hace 2 años, el mismo que antes del diagnóstico. Y de aquí en adelante, lo bueno es que le ponemos nombre y con eso le ponemos apoyo, le ponemos servicio, le ponemos ayuda, le ponemos orientaciones, le ponemos todo lo positivo, toda la carne en el asador para que mi hijo tenga la vida más ordinaria posible. Luego ya cada uno será su extraordinariedad, o como se diga, inventándome palabras, le saltará en lo que le apetezca, pero al final lo que queremos es que nuestro hijo pues, tenga una vida común, normal y que sea feliz y que llegue a tener una vida autónoma. Y eso, con 5 años, a trabajarlo y a por todas. muy bien. Bueno, pues si te parece, hay más cosas, pero las vamos a dejar para un segundo Venga, turno, ¿vale? Vamos venga, a vamos a avanzar un seguir. poquito. Os voy a contar un poquito ahora el tema de las necesidades educativas. Vale, bueno, ¿cuáles son las necesidades educativas? Vuelvo a hacer hincapié en que cada uno tendrá sus necesidades, pero yo pongo como las más típicas, ¿vale? Necesidad de estructura y previsibilidad. ¿Cómo puedo ayudar yo en eso? En la rutina, ¿no? En lo que hablamos de que a mi hijo le va a venir bien, saber lo que va a pasar. Pues mira, las agendas visuales, los diarios, rutinas fijas o secuencias paso a paso. Yo pongo aquí un ejemplo que se ve fatal, perdonad, pero os va a hacer una idea. Esto es un ejemplo de una agenda con pictogramas. Si lo veis, pues en la primera línea implica
por la mañana sale el sol, ¿verdad? Entonces eso significa por la mañana, ¿qué hago? Desayuno, me visto, hago la cama y aquí pues se van al zoo. Por la tarde, perdón, vuelvo a casa, ceno, juego y me ducho. Y luego por la noche, pues vamos a ver una película, me lavo los dientes y duermo. Fijaros, qué cosa más sencilla, y a veces a los niños pues le hace un mundo, porque a lo mejor ellos no me entienden de la misma manera en que me entiendo con mi marido, con mi mujer o con otro niño, ¿vale? Y luego lo de al lado es una agenda visual igual, ¿vale? Pone las horas y los días de la semana. Esto sería pues, un poquito para niños más mayores que estén ya trabajando la hora, que ya sepan los días de la semana, encajarlo, entenderlo. Esto es otro ejemplo. Esto también me gusta mucho porque se ponen como pegados, se enganchan y se pueden separar. Entonces, conforme van pasando, imaginarse la agenda que veíamos antes, que dice, por la mañana, ¿qué hago lo primero? Pues me levanto y desayuno. Entonces, conforme van pasando esos acontecimientos, el crío va y cambia de lo que no se había hecho a lo que se ha hecho. Ese pictograma, ese dibujo, lo cambia de lado. Lo veis aquí en esta viñeta que es azul con un sol y unas nubes, como pues hay un niño sentado en la mesa y lo cambia de la izquierda a la derecha. Igual manera, pues aquí tenéis una agenda visual de la semana. Los lunes lo que vamos a hacer, el martes lo que vamos a hacer, el miércoles. Esto es gradual, es decir, con un niño chiquitito le enseñamos por la mañana lo que vamos a hacer hoy, pero a lo mejor con un niño más mayor, pues puede ser que le venga bien o que sea capaz de conocer lo que va a pasar durante toda la semana. Esto dependerá del grado de dificultad de nuestros hijos. Hay niños que le viene muy bien al principio y que luego, pues conforme van aprendiendo a leer, ya no necesitan esa imagen, o conforme se desarrollan y van aprendiendo apoyo, van siendo autónomos sin apoyos y puede que no necesiten. O sea, hay chicos con 15 años que siguen necesitando esto y hay chicos que no, ¿vale? Que no significa que lo vamos a hacer toda la vida. Luego, las secuencias temporales es como algo todavía más concreto, es decir, cómo se cepillan los dientes o cómo me limpio cuando voy al aseo, cómo hago pipí. Pues entonces la secuencia temporal es que primero abro la tapa del váter, me bajo los pantalones, me bajo los calzoncillos, me siento y cuando hago pipí cojo papel, me limpio, tiro el papel, cierro la tapa, luego le doy a la cisterna y luego me lavo las manos. Como decíamos, pues en base a la dificultad que tenga mi hijo, lo hago con más detalle o con menos. Sigo con los siguientes ayudas en las necesidades educativas. Apoyos en la comunicación. Esto ya os lo he dicho por activa y por pasiva, la palabra pictogramas, que son las imágenes que informan o comunican algo, ¿no? Os he puesto aquí dos enlaces. Bueno, lo que pasa es que no funcionan los enlaces y para no... Os dejo esos nombres que lo podéis buscar en Google, pero básicamente son plataformas gratuitas en las que yo puedo poner una frase y me hace directamente el emoticono, iba a decir, no, el pictograma. Es decir, si yo quiero poner quiero ir al baño, me va a poner el pictograma de esos dibujos de esa frase, con lo que facilita la vida, ya seáis docente o seáis mamá y queráis ponerlo en práctica. Por ejemplo, la mami que comentaba que tiene un niño de 5 años, a un niño chiquitito esto le viene fabuloso, fabuloso, tenga diagnóstico o no lo tenga. Pero si además ya sabemos que tiene esa dificultad y le podemos acompañar, si lo necesita, también, oye, si vamos acompañados de profesionales, ellos también nos van a indicar qué apoyo le puede venir bien y qué no, ¿vale? O esto no le va a venir mal, pero a lo mejor no lo necesito. Entonces, os lo dejo ahí. Como Eusebio luego colgará el vídeo y demás, pues podéis tenerlo a mano. También existen otras apps, os lo he puesto aquí, que directamente con el móvil podéis hacerlo. Por ejemplo, Pictotea o Pictotraductor o LetMeTalk. Al final hacen la misma función. Pero bueno, si yo tengo un hijo adolescente con una gran dificultad en la comunicación que sigue necesitando pictogramas, oye, pues con el móvil a lo mejor me puedo comunicar y le puedo dar esos apoyos.
Otra de los puntos podría ser las dificultades en la interacción social, es decir, dentro del proceso educativo, ¿cómo puedo ayudar yo a estos niños? Pues realmente desde la escuela a trabajar con el grupo clase en espacios estructurales. Muchos centros educativos tienen algo que a mí me parece fabuloso y que le ha venido muy bien a muchas de las personas con las que yo he trabajado, ya sea con un trastorno como tal o ya sea que tienen dificultades sociales. Y es espacios de juegos en los recreos. Una de las situaciones un poco caóticas para muchos niños con TEA son los recreos, porque son espacios muy poco estructurados en los que de alguna manera me sueltan y tengo que actuar con normalidad y tengo que relacionarme. Entonces muchas veces pues nos encontramos a niños o bien que no saben relacionarse o bien que se aíslan o bien que no encajan en voy a jugar al fútbol o voy a hablar aquí de este y de otro. Y muchos centros educativos lo que hacen es que un aula la habilitan para juegos de mesa o un espacio en el exterior. Hay un profesor encargado de hacer juegos y ellos funcionan muy bien así cuando hay alguna persona dirigiendo y estructurando que nos ayude a encajar e integrarme. Yo conozco muchos centros que lo hacen, pues no todos porque requieren que haya un profesorado implicado, que esté ahí, pero también se puede proponer y es algo que pueden hacer de vosotros, el proponer que en el centro educativo de vuestros hijos exista esta alternativa, ¿vale? Sensibilidad sensorial a estímulos, como decíamos antes, pueden tener hiper o hiposensibilidad. Y hay una palabra que se utiliza que son los espacios amables. Como os lo he dicho antes, en casa, que era la idea de tener un espacio tranquilo en casa, aunque tenga 3 hijos más que chillan, que gritan, que patalean, que corren, es un sinfín de ruido, obras, que haya un espacio en el que creamos que se puede habilitar para que ellos estén tranquilos si lo necesitan y si tienen esa condición. Y en los centros educativos igual, se les puede solicitar que tengan ese espacio. Por ejemplo, esto lo he cogido de internet, de una página web que hablaba un poco de esto, de el entorno sensorial amable. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta si nosotros como docentes o como papás queremos generar ese entorno? Tener en cuenta la luz, los olores, emplear un tono de voz moderada, intentar evitar sonidos estridentes, procurar un entorno limpio y ordenado y crear un rincón para la autorregulación. Es decir, si yo soy profe, esto es que yo creo que como le viene bien a cualquiera, debería de implementarse en todos, ¿no? Si soy profe y puedo controlar esto, sería idóneo. Por ejemplo, lo de emplear un tono de voz moderado es algo que sí que está en nuestra mano. Que haya una obra al lado, a lo mejor no, pero si puedo evitar poner la música a toda leche, pues a lo mejor sí. O los olores. Si soy mamá, yo conozco más a mi hijo y sé más lo que le gusta y lo que no. O puedo ir explorando en qué entorno se siente mejor o en qué entorno se siente peor y gestionar. Y por último, pues al final tener en cuenta que a pesar de que tienen un desarrollo desigual, pero no implica que no tengan un desarrollo. Entonces es seguir, acompañar y fomentar sus fortalezas y trabajar las debilidades. Como decía antes, que me gusta mucho resaltar eso que le pasa a muchos, que es esa pasión por algo. Jope, pues es verdad que a veces puede resultar un poquito pesado porque todo el rato hablando de lo mismo y porque... Pero en realidad, leche, pues si le gusta tanto los coches, pues yo no tengo por qué querer que sea médico. Si está estudiando, pues vaya a ver si hay una FP que de algo que le apasione, al final, que sea feliz y algo que sepamos que va a dominar bien y que se va a encontrar con personas que también les gusta eso. Eso sería un fomentar su fortaleza a gran escala, ¿no? Pero en cada cosa, resaltar todo lo bueno que tiene y fomentarlas para que apoyen a esas debilidades. Muchas veces cuando comentaba el caso de haber descubierto, ¿no? O haber diagnosticado que personas que descubren, y yo que diagnostico personas adultas, muchas veces sí que es verdad que es porque han compensado mucho. O sea, tienen ciertas fortalezas que han compensado todas esas carencias que nunca han trabajado y que siguen estando, pero que han pasado desapercibidas porque compensaban muchísimo con otras facetas.
Hoy por hoy, por suerte, pues la detección temprana es muchísimo más que las que tuvieron estas personas que yo relato y bueno, pues no podemos explorar eso, menos mal, que podemos darle apoyos antes, pero es verdad que es curioso y es muy bonito cuando conoces a este tipo de personas y dices, jope, es que todas estas fortalezas que has sacado han hecho que tengas una vida, pues que llegues a los 50 y 60 años y ni tu mujer o tu marido supierais que era esto lo que te pasaba. Otras estrategias a nivel curricular, porque sepáis que a nivel del entorno educativo también hacen adaptaciones. Por ejemplo, el tema del entorno comprensible. Es verdad que en preescolar es como muy típico y lo podéis observar, lo de los pictogramas, lo de las rutinas y la baja sobreestimulación en el aspecto de grandes ruidos y demás. En un aula de infantil o una guardería, todo va con imágenes y tiene una rutina. Ahora hacemos la asamblea, en la asamblea vemos quién se va, quién está en casa y quién no, luego jugamos y es verdad que puede variar en que un día nos toca jugar psicomotricidad y otro nos toca cuentos. Pero lo de la asamblea, ¿no? Al final, si hay unas necesidades en etapas más avanzadas educativas, se pueden recoger esos apoyos que teníamos en primaria y llevarlo, o sea, en preescolar y llevarlos porque le van a venir genial a nuestros chicos, ¿vale? Luego hay lo que decimos adaptaciones no significativas en la escuela y adaptaciones significativas. Por ejemplo, tengo un examen de matemáticas, ¿qué adaptaciones son no significativas? Pues, por ejemplo, en vez de ponerle un texto, le pongo un texto explicando 80.000 cosas, le hago todas las preguntas en el mismo texto, o a lo mejor le presento lo mismo, pero por párrafos, que me vaya contestando pregunta a pregunta, que no tenga la dificultad de perder esa atención. Eso es una adaptación no significativa. Tiene un examen diferente al compañero, pero no es significativo. Vas a evaluar lo mismo. Por ejemplo, si le tengo que hacer un examen a una persona que tiene dificultad con lectoescritura, pues a lo mejor se lo puedo hacer oral. O si tengo una persona que se muere de pánico al hablar delante de sus compañeros, pues a lo mejor le tengo que adaptar un examen escrito. Pero al final estoy evaluando lo mismo, ¿vale? Esas son las adaptaciones no significativas. Y eso lo deben de hacer. Es decir, si tengo un niño con una dificultad de aprendizaje, yo como madre le puedo decir, oye, ¿qué adaptaciones no significativas está llevando mi hijo? Desde a lo mejor el ponerlo delante, que él necesita que no le entretengan los compañeros, porque se dispersa, que él necesita escucharte, que él necesita preguntarte, que él necesita, pues oye, cosas sencillas. Y luego las adaptaciones significativas son cuando ya existe una dificultad mayor y tienen que reorganizar los objetivos o contenidos. Es decir, cuando mi hijo, aunque está en tercero de primaria, en matemáticas, pues no está dando la suma, sino que todavía la suma conllevada, pues está solo con la suma y va un poquito por detrás. Estas adaptaciones significativas pues requieren como mucho más refuerzo y son más complejas a la hora luego, por ejemplo, en la ESO de titular y todo eso. Pero bueno, al final esto lo cojo con pinzas porque cada cierto tiempo cambian las leyes educativas y es algo que hay que estar totalmente actualizado. Es decir, que los papás que tenéis hijos de 5 o 6 años, cuando lleguéis a la ESO, otro problema cantará. Así que, bueno, pues tenerlo en cuenta, que desde el cole se pueden hacer adaptaciones a nivel contenido y a nivel educativo para vuestros hijos si lo requieren. ¿Qué más? ¿Qué recursos? Llegamos al punto de recursos de la región de Murcia, ¿vale? Para aquellos que necesiten. Y hemos hablado del servicio de atención temprana, que lo derivan desde el pediatra, los equipos específicos de orientación educativa. Esto normalmente desde el centro educativo, si detectan algo, lo derivan. O si vosotros como papás detectáis algo, también se lo podéis decir al docente. Oye, tal, me gustaría que lo valoraran porque estoy notando esto, esto y esto. Como creo que ha mencionado la mamá, que se quejaba, lógicamente, de que ha estado esperando esa valoración mucho tiempo. Y luego, pues comentaros que hay muchísimas asociaciones que tienen muchos servicios que pueden ser útiles. Ahora, o sea, desde la vida chiquitito, de atención temprana, hasta incluso después, que es muy útil cuando hacen servicios de orientación laboral y en todo ese campo que le acompañan a la vida autónoma
y a la vida laboral, que es como ese objetivo final de madre, de decir, venga, que se independice, que sepa vivir sin mí. Y como os decía antes, pues muchas tienen ese servicio de talleres para familias, de grupos de ayuda mutua o de incluso orientaciones legales si lo necesitáis. Cada asociación parte de sus cosas, con lo que si estuvierais interesados, pues es que levantar el teléfono y qué precio y qué servicio y qué tal, o incluso, oye, pues, ¿y tú a qué asociación vas? ¿Y tú a cuál? ¿Y qué experiencia tienes? Y al final decidir. Pero bueno, seguro que en todas se hace un trabajo excepcional. Y ya, pues, casi finalizando, yo siempre creo que una de los grandes palos es decir, ¿y qué va a pasar? Y es algo que me han preguntado muchísimo, ¿no? Cuando hace ese diagnóstico, pero ¿y los niños qué le espera a mi hijo, no? Yo siempre respondía, no lo sé, ni tú tampoco. O sea, tenga o no tenga autismo o otro sinfín de cosas, el futuro no lo podemos adivinar, pero sí que podemos dar todas las bases y todos los apoyos, que es lo que cualquier padre, ¿no? Que un padre que intenta que su hijo tenga el mejor futuro posible. Y estamos en esa. No estamos en ver qué va a ser de mi hijo en un futuro, sino en ver hoy qué hacemos, qué apoyo, qué le puede venir bien para que mañana él vaya un poquito mejor. Y pasado, y poquito a poco, llegar a ese punto. Pero bueno, aterrizándome un poquito, pues lo que os comentaba, al final sí que también hay servicios de programa de empleo con apoyo o de formación profesional adaptada a nivel educativo y cada vez entiendo que debe ser más porque hay bastante asentismo y se lucha contra ese asentismo escolar, no ese abandono temprano de los chavales, y es generar otros espacios educativos, porque es verdad que uno de los problemas al final del sistema educativo es que están, bueno, encorsetados en que lo normal es primaria, ESO, bachiller, carrera o FP. Y resulta que en la ESO hay niños que no, que esto no me va, que esto no va conmigo, o me cuesta mucho, y sin embargo me decía, no, pero es que me encanta el motor, y yo del motor, me pregunte lo que me pregunte, vamos, soy una... O ahora, por ejemplo, existe la FP básica, ¿no? Dentro de la educación escolar obligatoria hay una alternativa. Y también hay otras alternativas para chicos con discapacidad, de generar espacios que sean como más prácticos, más para la vida adulta, más para la vida laboral. Y a veces mi hijo no necesita saber, yo qué sé, raíces conllevadas o grandes cosas en matemáticas, pero sí que cómo funciona un motor, sí, sumar, evidentemente, para cobrar la vida autónoma y adulta, porque supongo que todos, cada uno habremos llegado a un nivel educativo, pero a muchos se nos han olvidado muchas cosas, no pasa nada. Y lo bueno es que existe todo esto. Como os decía, en muchas asociaciones o en muchas entidades en general hay programas también de empleo con apoyo. Justo ayer me mandaban unas antiguas compañeras a muchos de los chavales que nosotras llevamos, que han salido en la tele, que están trabajando en una fábrica pues que ha apostado por una empresa con chicos con discapacidad y me alegré muchísimo y pues puede ser el futuro de muchos chicos como el futuro de chicos que no lo tienen, que al final es que sean, por lo que he repetido varias veces, autónomos y que sean capaces de labrarse la vida, ¿no? Con esto, Eusebio, voy a pasarte otro vídeo que espero que también os guste, no sé si lo habréis visto. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades.
Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Bueno, yo creo que el vídeo dice mucho, más que lo que podríamos decir, ¿no? Y bueno, pues al final la clave es esa, como que lo que hablábamos de generar fortaleza que ayuden a esas dificultades. Como un cazo puede recoger agua, oye, y mira qué bien. Voy a compartiros pantalla para terminar, que era mi reflexión final y era que las dificultades no desaparecen, pero sí se pueden aceptar, comprender y transformar en fortaleza. Esa era la frase que yo quería poner para cerrar esta charla y creo que ese vídeo es totalmente eso. Entonces, pues si os parece, ahora si queréis preguntarme algo o si hay preguntas, reflexiones en el chat y quieres transmitirlas, Eusebio. Pues podemos hacer las dos cosas. Puedo leer alguna de las cosas del chat Si y alguien quiere hablar también, y exacto, conectarle a ya he abierto los micrófonos por si acaso alguien quiere hablar, también puede hacerlo. Mientras nadie habla, pues yo leo, pero podéis interrumpirnos cuando queráis. Vale, dice, mi hijo tiene 4 años, diagnosticado a los 2 años, de grado 3.
y no se quiere relacionar con otros niños de su edad. Lo veo a veces en el cole o en el parque que juega solo, y cuando alguien se acerca, él se distancia. También tiene dificultad del habla. Creo que es más difícil a veces para mí como madre ver que no puede relacionarse que para él mismo. Sí. Bueno, no lo sabemos, ¿no? No estamos en la cabeza de tu hijo, pero al final os he explicado un poco cómo eran los grados y por desgracia el grado 3 pues sería que necesita, o sea, necesita mucho más apoyo, tiene dificultades más evidentes y le va a costar más, o sea, como decía Lorenzo, le va a costar mucho más esfuerzo, todo posiblemente. Va a necesitar apoyo. Como mamá es un trabajo de aceptar y de acompañar y como tú decías, ¿no? El darte cuenta que mi hijo quizá logre lo que yo más deseo, que es que sea feliz, en ese momento de parque solo, en ese momento de juego rutinario. Hay niños que empiezan el mismo juego, rular una peonza, rular una pelota, y aprender a qué es lo que él necesita con sus necesidades y no con los ojos del adulto social, del adulto común, que deseamos que tenga X cosas y que a lo mejor, por desgracia, pues no va a seguir ese camino, pero no tiene por qué no seguir otros. Que era volviendo un poco a ese vídeo de la montaña, ¿no? Por desgracia no va a cumplir lo que tú esperabas cuando te quedaste embarazada, que no, pero ¿por qué no mi hijo me puede llegar a tener cosas maravillosas y que me aporte a mí en esta vida y yo en la suya? Entonces, pues es un trabajo con calma y del aceptar y de muchos apoyos. De recoger y todo lo que venga por el camino, cogerlo y exprimirlo y todo lo que veamos de que le viene bien, aprovecharlo. ¿Para qué? Y alegrarme de esas pequeñísimas cosas que logramos como familia, porque al final es familia, ¿no? Un niño con la descripción que tú me dices, el hecho de que me pida agua o que me diga parque y que yo sepa que quiere parque, eso, eso es un logro. El hecho de que consigamos que él se quite los calcetines, que sepa cuándo va a tocar esto, es la alimentación, si yo entiendo, o sea, va a haber 1000 obstáculos. Entonces vamos a alegrarnos por 1000 aciertos y 1000 triunfos que va a tener seguro. Pequeñito, poco a poco, pero lo va a tener. Muy bien. Dice Laura, dice, mi hija de 4 años tiene un compañero TEA y una vez que lo que le pasó es que el niño no sabía expresarse y quería sacar el almuerzo de la mochila y no sabía cómo. Y como no pedía ayuda ni miraba, mi hija se dio cuenta, le ayudó y es un niño magnífico y hay que ayudarlos e integrarlos en la vida porque al final son uno más. Fue bonito y yo creo que le dio las gracias con la mirada, dice Laura. Pues es un ejemplo. Es lo que comentaba y un poco que al final ya no es solo mi hijo, sino donde esté, donde toque la suerte de que tener ese compañero que acompaña y que empatiza, ¿no? Yo recuerdo en mi adolescencia, bueno, y mi infancia y adolescencia, de tener un niño cercano con una discapacidad más severa, no era más pequeño que yo y siempre iba acompañada de un crío y luego lo hemos visto de fiesta, íbamos por la manga en verano y él se venía y él se... Entonces, al final, eso es un gran logro de él, de la familia, pero también de la suerte de haber tenido un vecino que decía, vente, y de normalizarlo y de adaptar. Entonces, al final, pues eso igual, ¿no? Consejo para todos, no para niños con TEA. O sea, a quien buen árbol ¿cómo es ese refrán? Se A quien arrima, se arrima, buena sombra le buena sombra le cobija. cobija. Con lo que recoger y toda esa gente, pues hacerle crecer también, ¿no? Porque esa niña que describe tiene también una fortaleza, que es la empatía, el darse cuenta de la necesidad de otro, no sé qué edad tendrá, y eso es una virtud que tiene tu hija, que tendrá otras 1000 dificultades, pero ahí también exprimir que tiene algo tan bonito como es ayudar al otro. Sí, tiene 4 años, es pequeña, pero lo que pasa es que, bueno, pero ella está diagnosticada de altas capacidades. Otra cosa, pero que quiero decir otro que problema. siempre está, sí, otro problema, es otro. Pero ella Claro, siempre está como pendiente de los demás, pendiente de todo.
los compañeros y la verdad que me gustó Pues mucho lo que ese decía gesto. al Cuando lo final, contó la profesora dije, pues qué bonito, ¿eh? Qué lo bonito. que decía tu Sí. hija, tendrá unas fortalezas y unas dificultades, exprimir las que tiene, ¿no? Esa inteligencia, porque al final las altas capacidades no tienen por qué ir relacionadas con una inteligencia emocional. Y en tu caso, tu hija parece, con 4 años, que está apuntando a que sí. ¿A que O sea sí? que, guay. Ujú. ¿Ha levantado la mano Patricia? Sí. Adelante, Patricia. A ver, yo siempre estoy dando el follón, siempre hablo. Genial, No, a genial. ver, que nos Esto encanta que siempre da gusto que lo participéis. sepáis. Que lo que da gusto es dar una charla y que alguien te hable y no quedarte con una pantalla. Yo en mi caso, bueno, voy a resumir un poco porque mi caso es un poco extenso. Mi hijo bueno, yo ya de pequeño veía cosas, en el colegio no las veía, me pusieron muchas trabas, pero bueno, al final me lo diagnosticaron al final al mayor y lo que comentaba antes, al pequeño, aún teniendo el informe del pediatra, tardaron bastante y demás. Mi hijo mayor ahora mismo está repitiendo sexto, ahora mismo este curso le han puesto apoyos educativos y demás. Tiene apoyos curriculares que pues tiene, por ejemplo, libros adaptados solamente a nivel, pues él tiene solamente por nivel bajo, digamos, porque él tiene un TEA leve y es que no me quiero enrollar mucho, entonces como intento hacerlo muy resumido, me trabo un poco. Entonces, claro, él empezó como muy tranquilo, empezaba con poquitas cosas y parece como que conforme va pasando el tiempo, pues por ejemplo, lo que decían antes de cuándo se le dice al crío. Yo, por ejemplo, a mi hijo nunca he querido decirle nada, pero no por nada, sino porque él entró en una clase que era una clase complicada y yo no quería, el colegio lo sabía obviamente, la dirección, los profesores y demás, pero yo no quería que él, ni él ni los compañeros lo supiesen porque yo, por ejemplo, tuvieron una carrera en el colegio y le dijeron, ¿para qué vas a correr si vas a llegar el último? Entonces, sabiendo el ambiente en el que se movía, yo no quería que él supiese nada. De hecho, cuando él tiene a lo mejor alguna crisis y él ahora, por ejemplo, ha visto papeles, lo ha leído, y dice, es que yo tengo TEA, es que yo tengo TEA y puedo hacer tonterías. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, conociendo a mi hijo, yo sé lo que le puedo decir, lo que no y cuándo se lo puedo decir. Entonces, también depende cada uno cuándo pueda decir las cosas y cuándo no. Entiendo yo también. Sí, bajo tu experiencia, ¿no? Al final, que es una de las cosas que al final un profesional te puede orientar, te puede apoyar, pero bueno, vosotros sois los padres, son decisiones paternas. Yo veo el lado de normalizar a la hora de que cuando a veces intentamos ocultar algo, estamos señalando que es algo malo. No, Entonces, pero yo en mi caso, perdón, el tema de no ocultarlo, sino porque la que clase, él no lo dijera a los compañeros y que los compañeros lo usaran en su contra. A veces también, pues, que eso, sabemos pues si a mi hijo habla de todo, a mi hijo tal, esto le puede salir en contra o son... la clase no era muy empática, digamos. La de clase, por ejemplo, este año son críos muy empáticos, muy sociables, y en cambio la que tenía antes no era así. ¿Sabes? Lo que yo creo que, como tú dices, una decisión que depende tanto del chico y que como padre, el sexto sentido de padre, ¿no? No obstante, también es importante que cuando llegue el momento hagamos transmitir que es algo que es él, que no es nada, que no, Claro, no es un parche al que le tengas que poner nombre. Y claro, también aceptar que es una realidad que se ve. claro, Que yo muchas veces, que mi hijo es el rarico y es para los compañeros y para... Entonces, al final, tu hijo ya lo puede saber que esto es diferente a los demás, pero es que la otra clase también, por eso le decían eso. Pues a veces poner un nombre o no ponerlo, pero bueno, al final yo creo que a veces no es tanto poner la etiqueta, sino sí recalcar la fortaleza y los defectos, porque qué importante es saber nuestros defectos. claro. Que parece que tenemos que, no le digas, pues, perdona, pero o sea, cuando yo me enfrento a una terapia y con un adulto y digo, cuéntame cómo eres, Claro, venga, dime cualidades, dime defectos, y no sabe, entonces, que tenemos que aprender a saber. Y un niño que aprenda a que a él le cuesta hacer amigos, que a él le cuesta cambiar las rutinas, que a él le cuesta, va a ser mucho más fácil que ceda a aprender, ceda a flexibilizar y ceda desde el conocimiento de lo que soy, de lo que me cuesta y de lo que no, como a cualquier adulto, cualquier cosa. claro. A él le costaba mucho hacer amigos. De hecho, este año pues tiene varios amiguitos y él está como muy contento, viene del colegio, voy a jugar con las niñas, hoy no sé qué, hoy no sé cuántas. Pero que el día que tú le digas, o el día que ha descubierto que es TEA,
no le has descubierto nada nuevo. No, Él ya si yo más sabía que que nada le no se lo gustaba. decía porque cuando él entraba en sus crisis de ponerse tal, era como, tengo TEA porque de hecho no sé si fue una PT o una orientadora del colegio, porque en el colegio cada año hay una, y le llegaron a decir, es que tú tienes TEA y puedes hacer y decir tonterías. Entonces cuando entraba en sus crisis era como, no, como yo tengo TEA puedo hacer y decir tonterías. Claro, Entonces yo por eso era el no decírselo, para que no entrara, porque claro, ya entraba en bucle en eso. Y puedo hacer y decir tonterías sí. porque yo tengo TEA. Entonces por eso yo no quería, porque yo lo conocía y sabía Sí, las sí. cosas que no quería hacer, que no quería que hiciera o dijera, porque eso lo hace aquí, lo hace en el colegio, lo hace porque lo llevo a gabinete ya muchos años. Te estoy escuchando y no es la primera mamá que escucho de, es que ahora es la excusita, ¿no? La Exacto, gracia que decía el niño de 19 años, ya mayor y ya tal, exacto, también es una excusa de, pues pataleo y me comporto mal, pero es que al final, exacto. pues volvemos, cualquier adolescente, cualquier niño en una etapa va a poner las excusas. Entonces, pues bueno, es lidiar con ello Claro, pero pero en mi gracias por caso contar tu era, ya más que experiencia, excusa, era Patricia. como en el momento de crisis, de ponerse ahí en plan, Sí, claro, y no esto lo tienes agresivo, que pero aceptar sí porque soy que, así. Y no claro, solo soy así, sino que es que tengo un papel que lo dice. exacto, eso Pero me lo bueno, llegó a es que decir también. eso hay que lidiar con ello. Eso me lo llegó a decir en una ocasión, pues tengo papeles. Claro. Pero bueno, es que nada, hija, experiencia. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, Patricia, y también tu opinión y cómo tú lo has gestionado. Gracias. Nada, vosotros. Bueno, también hay, Francisca dice, mi hijo este año se examina de la PAU y la orientadora ya ha solicitado adaptación para hacerlo. Espero que no le dé una crisis de ansiedad, porque ahora cuando tienen algún examen que lo considera muy importante y no quiere fallar, le dan crisis y me cuesta manejar. Pues no, ante eso, como a cualquiera, porque la PAU genera una ansiedad a los chiquillos y todo lo que hemos pasado por ahí, apoyo. Y a lo mejor no sé si estará en alguna asociación o tu hijo irá a algún psicólogo, a lo mejor puede trabajar técnicas de gestión de ese estrés y de relajación, de bajar un poco las expectativas y los estresores. Pero ánimo, un año duro para las madres también. Mari Carmen comenta que la FP adaptada no convalida la ESO y es una pena. Las adaptaciones significativas no titulan igual. Mm, mm, Hacen que avance, al final están en un entorno normalizado, pero no cumplen, no llegan a los contenidos, no cumplen los objetivos y no se les da la titulación. mm. Pero bueno, es que al final lo que yo creo que hay que fijarse en que cuál es el objeto de que vaya a la escuela, ¿no? Para unos niños será el título y para otros que esté socializando, que vaya aprendiendo. Si no logra aprender lo mismo que los demás, aprende cada uno a su ritmo y luego hay otros caminos educativos que sí que hay detrás de, aunque no tenga la ESO, podrá cursar otros contenidos. Y para eso, bueno, llega el momento de informarse y ver qué opciones hay para mi hijo. Lo que no tiene sentido es exigirle cosas que lo van a frustrar y que no van a sacar provecho, ¿no? Si no voy a su fortaleza. Una persona, no un niño, ¿no? Pero una persona que no logra conseguir su objetivo o el objetivo normalizado sufre mucho. Entonces, pues mira, adaptamos el objetivo a lo que tú puedas conseguir y vamos con triunfo porque al final es lo necesario. Es una pena, pero es que realmente a lo mejor necesita llevar otro camino curricular y no cerrarnos a la normalidad, ¿no? Y lo que decía él de la educación encorsetada, de los pasos que tiene, cada uno que aprenda a su ritmo. Mira, precisamente sobre eso, Vanessa dice, hay veces que interesa que no titulen y poder entonces acceder a cursos de garantía social. Por ejemplo, o sea, hay alternativas educativas como de aprender a cosas del pan o aprender tal, que al final a mi hijo lo va a llenar más porque va a lograr más éxitos que si lo apunto a bachiller y va Mm, suspendiendo todo. Que a mm, veces nuestras expectativas de, pues no, que haga bachiller porque él puede. Bueno, hace bachiller, está suspendiendo todo el rato, resulta que a lo mejor logra aprobar en 3 años, pero a lo mejor he dañado su autoestima una cosa bárbara y era mejor que él hiciera algo en lo que iba a tener éxito. Y llegado el momento no sabemos hasta dónde puede llegar mi hijo, porque como decía al principio, el futuro no lo sé. Sé ahora qué necesita, qué le puede venir mejor, vamos a probar. Y también llega el momento que él pueda tomar sus decisiones, que muchas veces los papás
los tratamos, dirigimos y no nos damos cuenta de lo que ellos, de la necesidad de sus ojos. Muy bien, dice Vanessa que la independencia de personas autistas con necesidades de apoyo 2 y 3 es más complicada, sobre todo a nivel laboral. Incluso el paso por la vida educativa se hace muy cuesta arriba. Claro, ante mayor nivel de gravedad, más necesidad de apoyo, más necesidad de que existan recursos, más dificultades de encontrarlos y más diferentes son y a veces el no encajar, bueno, hace todo más complicado. Pero bueno, no significa que no vayamos a encontrar nuestro sitio, el sitio de mi hijo. Hay muchas alternativas, por ejemplo, en los centros educativos a veces existe el aula abierta, que es un aula para chicos con necesidades educativas más importantes y son a lo mejor pues 10 en clase. En instituto, por ejemplo, pues son 7, 10 en clase y trabajan lo que ellos tienen que trabajar, en base a donde curricularmente necesiten o socialmente necesiten o emocionalmente necesiten y los tengo en un entorno normalizado, pero que luego van a su clase y hacen sus cositas, pues desde poner un huerto, desde las cosas de la vida diaria, pero evidentemente tiene toda la razón. Pues a mayor dificultades, mayores problemas nos encontramos ante todo, por desgracia. Gloria aquí, por ejemplo, comenta eso de Laura. Le dice, en el colegio de mi hijo entran los niños al aula abierta. Hacen talleres a diario, también tienen recreos inclusivos. O sea que, O sea que el cole es guay, tiene muchas mm, opciones. sí. Bueno, y aquí pues te felicitan mucho, Bueno, que muchas le ha gracias. encantado la charla, muchas gracias. Bueno, pues algunos se han emocionado con los vídeos, una metáfora, la del cazo, la de la aceptación, el compromiso, un vídeo precioso. Hola, Muy bien, Gloria, adelante, Gloria. quería comentaros de lo del aula abierta. Mi colegio es maravilloso. La verdad que ha sido un cambio radical y bueno, pues igual que el niño sale al aula ordinaria, ellos además tienen una lista de espera de los niños que piden entrar al aula abierta a trabajar con los niños desde primero de primaria hasta sexto, o sea, todo, de todas las edades. Jorge está en cuarto de primaria, aunque es aula abierta, está en cuarto. Entonces, lo tienen muy bien estructurado para trabajar con ellos, tanto dentro como fuera del aula, inclusión, salidas al entorno. La hace el aula abierta sola, pero siempre van niños del aula ordinaria de diferentes edades, o sea que la Son verdad como, que se nota. forman parte como de un aula, ¿no? Sí, Y ellos forman parte las de actividades y todo eso a veces se juntan, a veces. Eso es, forman parte de su aula de su edad, pero están en el aula abierta. Y son 8 y la verdad es que, vamos, se nota muchísimo. Mi hijo es muy sociable, le encanta estar con niños, le encanta. Entonces, es verdad que, bueno, pues ese problema auditivo, ese problema de rechazo a los demás no lo tiene, ese problema. Pero bueno, hay otros que sí, y aún así, bueno, pues entran niños más pequeños que son más tranquilos o más mayores y saben manejarlos mejor. Es que depende un poco de cada niño del aula abierta, pero se nota mucho y eso yo creo que se debería ir implantando poco a poco, colegios privados, públicos, concertados, porque es muy beneficioso. Es una inclusión dentro de lo que se puede bastante real. Sí, al final es verdad que si un niño tiene una necesidad educativa no lo puede encorsetar, ¿no? Como yo decía, que pase 5 horas al día sentado en una silla escuchando, pues no, mi hijo, es imposible que haga eso, pero ¿por qué no va a ir? Y la actividad de educación física la hacen con esos chavales que sí que el resto del tiempo están sentados y le aporten cosas y se nutran ambos. Yo he visto una gran diferencia en los últimos años desde que yo estudié ahora en muchísimos centros hay este tipo de aula y es una manera, como tú decías, ¿no? de mejorar la inclusión de todos los niños que tienen derecho a la educación y a la educación con otros niños. Sí, mi hijo sale al aula ordinaria, lengua y matemáticas, con unas adaptaciones curriculares muy por debajo del nivel, pero él sale a su curso de cuarto, Pero en clase y él se ve en su a sitio. donde llega, claro.
Claro, y él está encantado y se pasa su hora sentado haciendo las fichas que le haya preparado la profesora adaptadas, pero está con sus compañeros. Mm, Mm. El Eso es objetivo, como un... hablaba antes de las adaptaciones curriculares significativas, al final tengo que replantearme, ¿no? Que estoy en la montaña, que ya no era la playa y Claro, que no claro, necesito que mi hijo salga de primaria sabiendo multiplicar y ecuaciones de primer grado, o lo que sea en eso es. primaria, que ya estoy perdida. No, necesito que se sienta bien, que tenga una autoestima saludable, que se conozca. Si es que pues, lo que queremos todos, ¿no? Que al final que esté bien emocionalmente y ya iremos viendo que sea autónomo, que des esos pasos para que le llegue a tener, que llegue a tener una vida lo más plena posible dentro de su situación. Sí, eso es. Yo lo digo a veces, a ver, la carrera no la va a terminar, pero él va a evolucionar hasta donde llegue y les enseñan el día a día. El día a día Ujú, de llevarlo al supermercado, el día a día de salir a la calle e ir andando, o sea, efectivamente. bueno, pues lo que hacemos en casa, en el colegio también, en otro entorno. O sea que la verdad que Y sí, yo lo he echado en falta hasta el año pasado que conseguimos el cambio de colegio y sí, creo bueno, se va avanzando poco a poco y merece la pena. pues sí, yo quería reseñar que la importancia de que él sienta que puede hacerlo, porque hay Mm, niños que llegan a tener 12 años y nunca le han dejado ir a comprar. Entonces, que en un claro, aula se posibilite a todos los niños, porque al final hay muchos papás que somos muy protectores y muy no sé qué, y sí, sí. que se le dé esa posibilidad es maravillosa. Y muchas gracias, Gloria, por contar tu experiencia con ese aire tan positivo, porque yo creo que es bueno para Sí, poder sí, sí. cerrar hoy A con ellos esa, ¿no? estimarlo. Ante las dificultades, soluciones y qué bien que existan esos Claro, servicios. sí, sí. Totalmente, totalmente. Muchísimas Gracias a ti, gracias por Gloria, la de verdad. sesión. Bueno, pues ya la última dice, Patricia dice, por no interrumpir, dice, yo los llevo a un gabinete con logopeda, psicóloga, pedagoga y estoy muy contenta. ¿Hay alguna diferencia con las asociaciones? Dice, es que cuando mi madre ve que mi hijo entra en crisis, dice, habla con una asociación, como si hubiera diferencia, ¿no? Entre... Mira, los profesionales no tenemos varitas mágicas, entonces hay diferencia siempre entre una asociación, otra profesional, o sea, tú puedes ir a un médico, ¿no? Tú imagínate, médico cabecera, y que tú digas: "Qué desagradable, no me gusta nada yo a este tío, ¿no?". Y que yo vaya al mismo y te diga: "Me encanta porque sabe lo que me pasa". ¿Hay diferencias? No, las asociaciones es como un gabinete, pero con la experiencia concreta de lo que estén hablando. Pero es que te puedes encontrar una asociación que tiene un personal de 10 años súper cualificado y otra que esté cambiando. Es un poco y que resulta que el cambio viene bien. Es decir, Mm, yo soy partidaria de que cuando algo no funciona, pues podemos cambiar y probar. Y otra de las cosas que me gustaría decir es que a veces la solución no está en que mi hijo vaya al psicólogo, mi hijo vaya no sé qué, sino en yo. Entonces, pues llama a una asociación y pregunta si te pueden asesorar. Porque al final esas crisis ya estamos trabajando, el crío ya conecta con unos profesionales y le va bien, lo que funciona no hay que cambiarlo. ¿Qué no funciona? A lo mejor, no sé si Patricia, a ti te están asesorando, a ti te están acompañando, a lo mejor necesitas, ¿cómo hago yo ante esa crisis? Tengo una terapeuta que me encanta que tal cual, pero no, pues a lo mejor puedo preguntar en otra, quién sabe. Pero no diferencia gabinetes, asociaciones, no hay en sí por ser una asociación o un gabinete, no son un conjunto de profesionales que se dedican a buscar lo mejor para tu hijo y no tiene por qué ser diferente, ni peor ni mejor. Ante la pregunta resumida sería eso, pero vaya que si tienes dudas es que preguntar y conocer. No pasa nada, no son cuernos. Puedes preguntar en otra y ver. Muy bien, pues nada. Pues Marta, ya hemos cumplido el tiempo, te dan las gracias por Muy aquí, ha bien, sido una pues charla muy clara, me encanta, una sesión fabulosa, enhorabuena, y yo también te doy la enhorabuena, Marta, muchas gracias a y todos. Ha sido un placer a nivel personal reconectar con. Llevo unos años sin trabajar con TEA y el poner reconectar con esto me ha revuelto un poco ahora. Así que gracias a vosotros por, bueno, y a Eusebio por darme la oportunidad de hoy no, conoceros y poder contaros un poquito de lo que yo sé. nada, a ti.
Pues nada, y muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta sesión. Y la semana que viene nos volvemos a ver con altas capacidades. Ahí tenéis la encuesta para que por favor hagáis una breve reseña de qué os ha parecido. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¿Vale? Venga, hasta luego. Adiós Marta, adiós Gaby, adiós a todos.